vamos a hablar acerca de 4 grupos farmacológicos. El primero de ellos van a ser los anticoagulantes, el segundo van a ser los antibióticos, el tercero los hipoglucemiantes orales y el cuarto los antidepresivos. De los anticoagulantes vamos a tener presentes la clasificación que se les va a dar. Se les va a dar inicialmente por su vía de administración, la cual unas son parenterales y otras son orales. Dentro de las parenterales vamos a encontrar las heparinas, las no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. Dentro de ellas vamos a encontrar la dalteparina, la enoxaparina, la nadroparina, la tirisaparina y la ardeparina. Con respecto a la heparina no fraccionada, este es un polisacárido que por su estructura le da una carga, gran cantidad de cargas negativas y de acidez, lo cual le permite una interacción con diferentes moléculas, como en el caso de las plaquetas. El mecanismo de acción de la heparina está dado por la unión que tiene con la antitrombina 3, la cual potencia su efecto y permite una mayor inactivación de diferentes factores de la coagulación, como lo son el 2A, que es la trombina, el 9A, el 10A y el 11A. De las reacciones adversas que podemos encontrar con la heparina están las siguientes: trombocitopenia por la interacción que puede llegar a tener con las plaquetas, lo que se traduce en una disminución de las mismas, y hematomas dado por la administración inadecuada, pues por una vía de administración inadecuada. Por eso se podrían llegar a producir los hematomas. Y de igual forma se pueden presentar hemorragias, pero estos corresponden a efectos adversos de este medicamento. Debemos recordar que este fármaco es utilizado frecuentemente en casos de trombosis venosa profunda o el que el paciente haya salido recientemente de una cirugía o una enfermedad que le produzca disminución de la movilidad. Es por ello que como cuidados de enfermería se deben de tener un control estricto, previniendo que se den alteraciones trombóticas o tromboembolíticas. En este caso se debe tener gran valoración si una persona presenta hemorragias. Es por ello que debe valorarse la presencia de sangrados. Entonces vamos a mirar si el paciente presenta morados, hemorragias nasales, menstruaciones excesivas, si las heces son oscuras, hemorragia rectal con sangre fresca, mareos o piel pálida. Debe tenerse en cuenta que el riesgo aumenta en relación con la dosis, es decir, que cuanto mayor sea la dosis, mayor será el riesgo. También como cuidado de enfermería se debe realizar un estrecho control de pruebas de coagulación como la TPT, tiempo de tromboplastina. Como precauciones dentro de la administración se debe recordar que la heparina debe realizarse por vía subcutánea, que nunca debe aspirarse y no se debe hacer masaje en las zonas donde se realiza la punción, ya que puede ocasionar hemorragia o daño tisular, y debe tenerse presente que nunca debe ser administrada por vía intramuscular por el riesgo de sangrado por la zona, debido a que la zona es demasiado vascularizada. Ahora, hablando de las heparinas de bajo peso molecular, como se mencionaban antes, son las que podemos encontrar aquí. Y estas están dadas por el fraccionamiento que se presenta en la cadena polisacárida de la heparina. De acuerdo a ese fraccionamiento, se obtendrían cadenas más cortas que oscilan entre 2000 y 6500 daltons. Esta longitud menor le permite a las heparinas de bajo peso molecular, cuando se unen a la antitrombina 3, generar un efecto más específico en los factores de la coagulación, es decir, que puede llegar a tener un mayor efecto antitrombótico y un menor efecto anticoagulante por unirse, por inactivar principalmente a la
al factor 10 y en menor medida al factor 2 activo, que es la trombina. También va a tener menos afinidad a las plaquetas, por lo tanto va a disminuirse el riesgo de trombocitopenias y a su vez el riesgo de sangrados. Es de importancia recargar que una de las diferencias entre las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular es que las últimas no requieren de controles diarios como en el caso de las heparinas no fraccionadas, porque estas presentan un efecto más estable, mientras que las heparinas no fraccionadas presentan muchos más riesgos. Por lo tanto, las heparinas no fraccionadas requieren de un análisis diario en las pruebas de coagulación. Entonces, como cuidados de enfermería se debe tener en cuenta, antes de realizar el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular, realizar un análisis por medio de las pruebas de laboratorio como hemograma, recuento plaquetario y pruebas de coagulación. Todas estas con el fin de verificar si la persona tiene o no trombocitopenia y de acuerdo a ello se mira cómo se debe administrar la dosis de dicho medicamento. Ahora bien, continuando con los anticoagulantes orales, vamos a encontrar la warfarina como uno de los anticoagulantes orales más utilizados. Entonces, el mecanismo de acción de la warfarina está dado por la inactivación que produce en la enzima epóxido reductasa, que es la enzima encargada de realizar la activación de la vitamina K. En su normalidad, la vitamina K es la encargada de realizar un proceso de gamma carboxilación junto con el ácido glutámico residual de los factores de la coagulación 10, 9, 7 y 2, que es utilizado para realizar la activación de los mismos. Estos factores son vitamina K dependientes, por lo tanto necesitan que la vitamina K realice la función de carboxilar y de esta forma los va a activar. Pero la vitamina K al realizar esa activación al final queda oxidada, por lo tanto necesita nuevamente de la enzima epóxido reductasa para ser activada y volver a realizar la función de activar otros factores de la coagulación. Por lo tanto, cuando la warfarina inactiva esa epóxido reductasa, la vitamina K va a quedar sin posibilidad de realizar sus carboxilaciones y de esta manera no se van a activar los factores vitamina K dependientes. Por lo tanto, no se va a dar el proceso de coagulación. La gamma carboxilación es un proceso indispensable para estos factores porque de esta manera estos factores se van a adherir con el calcio en la cascada de la coagulación. Al no adherirse correctamente al calcio, no se va a producir como tal la coagulación, ya que estos se encuentran inactivos. Bueno, con respecto a las reacciones adversas, este medicamento puede producir hemorragias. Esta especificidad permite que el fármaco actúe en la misma medida que actúan las heparinas de bajo peso molecular, en el mismo tiempo de acción. Y a su vez también se disminuye el riesgo de hemorragias, como también se presenta en las heparinas de bajo peso molecular. Con respecto al uso que se le da a estos nuevos anticoagulantes orales, encontramos que el rivaroxaban es utilizado para la trombosis venosa profunda, riesgo de embolia en fibrilación auricular y en tromboembolismo pulmonar. El apixaban es utilizado como profilaxis en la trombosis venosa profunda. El dabigatran es utilizado como profilaxis en trombosis venosa profunda y cuando hay un riesgo de embolia en la fibrilación auricular.
Bueno, y con respecto a las interacciones farmacológicas de estos nuevos anticoagulantes, encontramos que disminuye de forma importante el efecto anticoagulante, la rifampicina, la carbamazepina, la fenitoína y lo que conocemos como la hierba de San Juan. Esta última es muy importante porque algunos pacientes pueden consumir esta hierba y también tomar su medicamento anticoagulante, pero no les va a hacer ningún efecto. Entonces sí se pueden llegar a producir efectos no deseados si consumimos la hierba de San Juan y se consume al mismo tiempo el medicamento anticoagulante de los nuevos. Eh, Otra interacción que aumenta el efecto anticoagulante es si se usa concomitante con heparinas, con warfarina, con antirretrovirales o antimicóticos como el ketoconazol. Por último, como cuidados generales que se deben tener con un paciente anticoagulado, el primero de ellos es que el paciente mantenga un reposo relativo para prevenir que se desprendan trombos, que no utilice máquinas de afectar por los sangrados que pueda presentar. Si una persona tiene un catéter venoso central y se requiere realizar la toma de la muestra de este lugar, se debe, la primera muestra se debe extraer con una jeringa de 10 mililitros y se debe desechar, ya que probablemente esta muestra contenga anticoagulante que es usado para mantener el catéter permeable. Entonces se desecha la primera muestra y se vuelve a tomar otra muestra que es la que se utilizará para enviar al laboratorio. Se debe valorar los hallazgos de las pruebas de laboratorio buscando trombocitopenias o si hay un descenso de la hemoglobina o del hematocrito. También se debe valorar efectos de sobreanticoagulación, que sería hematuria, heces con sangre, sangrado en heridas o encías, equimos. Entonces, el mecanismo de acción de la warfarina está dado por la inactivación que produce en la enzima epóxido-reductasa, que es la enzima encargada de realizar la activación de la vitamina K. En su normalidad, la vitamina K es la encargada de realizar un proceso de gamma carboxilación junto con el ácido glutámico residual de los factores de la coagulación 10, 9, 7 y 2, que es utilizado para realizar la activación de los mismos. Estos factores son vitamina K dependientes, por lo tanto necesitan que la vitamina K realice la función de carboxilar y de esta forma los va a activar. Pero la vitamina K al realizar esa activación al final queda oxidada. Por lo tanto, necesita nuevamente de la enzima epóxido-reductasa para ser activada y volver a realizar la función de activar otros factores de la coagulación. Por lo tanto, cuando la warfarina inactiva esa epóxido-reductasa, la vitamina K va a quedar sin posibilidad de realizar sus carboxilaciones y de esta manera no se van a activar los factores vitamina K dependientes. Por lo tanto, no se va a dar el proceso de coagulación. La gamma carboxilación es un proceso indispensable para estos factores porque de esta manera estos factores se van a adherir con el calcio en la cascada de la coagulación. Al no adherirse correctamente al calcio, no se va a producir como tal la coagulación, ya que estos se encuentran inactivos. Bueno, con respecto a las reacciones adversas, este medicamento puede producir hemorragias, puede producir, aparte de eso, puede verse las hemorragias presentes en la orina o en heces, puede producir disminución de la densidad ósea por el déficit que se presenta en la vitamina K y puede llegar a producir hemaptosis.
Con respecto a las interacciones, es un medicamento que tiene interacción con una gran cantidad de medicamentos. Con respecto a la absorción, puede verse afectada por la colestiramina, que disminuye la absorción de la warfarina. En el caso del metabolismo, este medicamento se metaboliza por la citocromo P450, especialmente por la CYP2C9, en la cual cualquier medicamento que se metabolice por esta misma vía va a presentar interacción con la warfarina. En este caso encontramos la rifampicina, la eritromicina, la claritromicina, la carbamazepina, el fluconazol, el omeprazol, entre otros medicamentos. Como cuidados de enfermería con la warfarina, vamos a tener presente que debe realizarse un control continuo de parámetros de laboratorio, como lo es la prueba de TP, que es el tiempo de protrombina, y el INR, el cual es utilizado para medir el TP del paciente con el tiempo de protrombina del control que se maneja. Por lo tanto, estos son los dos parámetros que deben realizarse control seguido en caso de que una persona consuma la warfarina. Adicional a ello, si una persona va a ser sometida a intervenciones quirúrgicas y consume la warfarina, debe suspenderse mínimo 5 días antes de la intervención quirúrgica y realizarse la toma del INR el día de la operación y que ésta sea menor a 1.5. Puede volver a realizar el consumo del medicamento 12 horas posoperatorio. Además de ello, si una persona presenta una hemorragia por sobreanticoagulación, es recomendable suspender la dosis del día y, si es necesario, suspender la dosis del día siguiente. Si el sangrado es muy abundante, se debe suplir con plasma fresco congelado. Aparte de ello, también se puede administrar vitamina K por vía oral o por vía intravenosa. Bueno, ahora con respecto a los anticoagulantes orales que son nuevos en el mercado, vamos a encontrar el Rivaroxaban, el Apixaban, el Endoxaban y el Dabigatran. Estos anticoagulantes tienen una característica, y es que son mucho más específicos a la hora de realizar su acción, es decir, que únicamente van a inactivar los factores de coagulación como el 10A y el 2A, que es la trombina. Bueno, aparte de esto, tienen un efecto del mismo pico. Esta especificidad permite que el fármaco actúe en la misma medida que actúan las heparinas de bajo peso molecular, en el mismo tiempo de acción. Y a su vez también se disminuye el riesgo de hemorragias, como también se presenta en las heparinas de bajo peso molecular. Con respecto al uso que se le da a estos nuevos anticoagulantes orales, encontramos que el Rivaroxaban es utilizado para la trombosis venosa profunda, riesgo de embolia en fibrilación auricular y en tromboembolismo pulmonar. El Apixaban es utilizado como profilaxis en la trombosis venosa profunda. El Dabigatran es utilizado como profilaxis en trombosis venosa profunda y cuando hay un riesgo de embolia en la fibrilación auricular. Bueno, y con respecto a las interacciones farmacológicas de estos nuevos anticoagulantes, encontramos que disminuye de forma importante el efecto anticoagulante la rifampicina, la carbamazepina, la fenitoína y lo que conocemos como la hierba de San Juan.
Esta última es muy importante porque algunos pacientes pueden consumir esta hierba y también tomar su medicamento anticoagulante, pero no les va a hacer ningún efecto. Entonces sí se pueden llegar a producir efectos no deseados si consumimos la hierba de San Juan y se consume al mismo tiempo el medicamento anticoagulante de los nuevos. Otra interacción que aumenta el efecto anticoagulante es si se usa concomitante con heparinas, con warfarina, con antirretrovirales o antimicóticos como el ketoconazol. Por último, como cuidados generales que se deben tener con un paciente anticoagulado, el primero de ellos es que el paciente mantenga un reposo relativo para prevenir que se desprendan trombos, que no utilice máquinas de afectar por los sangrados que pueda presentar. Si una persona tiene un catéter venoso central y se requiere realizar la toma de la muestra de este lugar, se debe, la primera muestra se debe extraer con una jeringa de 10 mililitros y se debe desechar, ya que probablemente esta muestra contenga anticoagulante, que es usado para mantener el catéter permeable. Entonces se desecha la primera muestra y se vuelve a tomar otra muestra, que es la que se utilizará para enviar al laboratorio. Se debe valorar los hallazgos de las pruebas de laboratorio, buscando trombocitopenias o si hay un descenso de la hemoglobina o del hematocrito. También se debe valorar efectos de sobreanticoagulación, que sería hematuria, heces con sangre, sangrado en heridas o encías, equimosis, disminución en la cognición, disminución en el estado de conciencia, lo que esto nos indicaría, y la disminución de procedimientos invasivos para estos pacientes. Debe realizarse un control diario de TP, buscando que los hallazgos pues sean normales entre 1.5 y 2.5. Las infusiones de heparina deben realizarse pues por bomba de infusión. Debe realizarse un control de TP luego de 4 o 6 horas de haber iniciado la infusión. Y para realizar las infusiones de heparina se realizan de la siguiente manera. Entonces 98 mililitros más 2 mililitros de heparina, que queden 100 unidades en 1 mililitro o según el protocolo de la institución. Bueno, con respecto a la educación que se le debe dar a los pacientes, vamos a encontrar que se le debe indicar al paciente que tome la dosis una sola vez en el día y que sea aproximadamente a la misma hora, si se puede de 3 a 4 de la tarde, ya que los controles de las pruebas de laboratorio se realizan en la mañana y esto permite que se dé un ajuste ya en las horas de la tarde. Nunca se debe doblar la dosis de un día anterior que no se haya tomado y que debe informar al personal si realizó dicha actividad. También únicamente que tome los medicamentos realizados por prescripción médica, no incluyen los medicamentos naturistas, tampoco incluye ningún otro fármaco que no sea prescrito por el médico. Las inyecciones nunca deben ser de forma intramuscular, solo se permiten subcutáneas e intravenosas. Con respecto a la dieta, debe manejarse una dieta equilibrada y deben disminuirse los alimentos como el brócoli, la espinaca, el coliflor o vegetales de hojas verdes. Debe moderarse el consumo de estos alimentos ya que son ricos en vitamina K. Cuando se producen
cambios en la alimentación pueden alterar las concentraciones de vitamina K en el organismo, lo que va a conllevar a una disminución o un aumento del INR. Y por último, con los cuidados de la piel, entonces realizar su ducha diaria, identificar si en su cuerpo presenta hematomas, realizar la depilación o quitarse los vellos con una máquina eléctrica preferiblemente y no con las máquinas de hoja. También en la higiene bucal, tener un cepillo de cerdas suaves que no lastime las encías y que tenga una cabeza pequeña. La disminución de procedimientos invasivos para estos pacientes. Debe realizarse un control diario de TP, buscando que los hallazgos pues sean normales entre 1.5 y 2.5. Las infusiones de heparina deben realizarse pues por bomba de infusión. Debe realizarse un control de TP luego de 4 o 6 horas de haber iniciado la infusión. Y para realizar las infusiones de heparina se realizan de la siguiente manera. Entonces 98 mililitros más 2 mililitros de heparina, que queden 100 unidades en 1 mililitro o según el protocolo de la institución. Bueno, con respecto a la educación que se le debe dar a los pacientes, vamos a encontrar que se le debe indicar al paciente que tome la dosis una sola vez en el día y que sea aproximadamente a la misma hora, si se puede de 3 a 4 de la tarde, ya que los controles de las pruebas de laboratorio se realizan en la mañana y esto permite que se dé un ajuste ya en las horas de la tarde. Nunca se debe doblar la dosis de un día anterior que no se haya tomado y que debe informar al personal si realizó dicha actividad. También únicamente que tome los medicamentos realizados por prescripción médica, no incluyen los medicamentos naturistas, tampoco incluye ningún otro fármaco que no sea prescrito por el médico. Las inyecciones nunca deben ser de forma intramuscular, solo se permiten subcutáneas e intravenosas. Con respecto a la dieta, debe manejarse una dieta equilibrada y deben disminuirse los alimentos como el brócoli, la espinaca, el coliflor o vegetales de hojas verdes. Debe moderarse el consumo de estos alimentos ya que son ricos en vitamina K. Cuando se producen cambios en la alimentación pueden alterar las concentraciones de vitamina K en el organismo, lo que va a conllevar a una disminución o un aumento del INR. Y por último, con los cuidados de la piel, entonces realizar su ducha diaria, identificar si en su cuerpo presenta hematomas, realizar la depilación o quitarse los vellos con una máquina eléctrica preferiblemente y no con las máquinas de hoja. También en la higiene bucal, tener un cepillo de cerdas suaves que no lastime las encías y que tenga una cabeza pequeña. Continuaremos con el siguiente grupo farmacológico, que son los antibióticos. Dentro de los antibióticos se encuentran otros subgrupos, como los podemos encontrar, que son los beta-lactámicos, que a su vez encuentran las penicilinas, las cefalosporinas, y también podemos encontrar antibióticos aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas y quinolonas. Entonces vamos a iniciar con lo que son los antibióticos beta-lactámicos, penicilinas. Entonces, estos antibióticos beta-lactámicos comparten en su estructura un anillo beta-lactámico que es propio de estos antibióticos.
En el caso de las penicilinas, vamos a encontrar que existen penicilinas naturales como la penicilina procaínica, la penicilina G, la penicilina cristalina, la penicilina benzatínica, que van a actuar en bacterias gram positivas y sobre los cocos. También vamos a encontrar penicilinas antiestafilococos, como es el caso de la dicloxacilina y la cloxacilina, que actúan contra las bacterias gram positivas. Estas son penicilinas de un espectro reducido. También vamos a encontrar penicilinas que son aminopenicilinas, en el caso la ampicilina y la amoxicilina, que actúan contra bacterias gram positivas y gram negativas. Estas son de amplio espectro. También vamos a encontrar las antiseudomonas, que son la piperacilina y la ticarcilina. También se encuentran inhibidores beta-lactámicos o suicidas como el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Estos tienen una característica específica en el anillo beta-lactámico, que se le agrega un grupo diferente. Se utilizan concomitantes con las penicilinas en el caso de que se presenten bacterias resistentes, con el fin de que la bacteria se una al inhibidor beta-lactámico suicida, como ya sea el ácido clavulánico, el sulbactam o el tazobactam, quedando la penicilina libre para hacer el efecto en la bacteria. Como mecanismo de acción de las penicilinas se encuentra que ellas se inhiben las PBP, que son proteínas ligadas a las penicilinas, como la carboxipeptidasa o la transpeptidasa, que se encuentran en la membrana plasmática, y lo que hacen estas es darle rigidez a la pared bacteriana. Por lo tanto, cuando las penicilinas se unen a estas proteínas, las inhiben, provocando que se inhiba el proceso de transpeptidación. Por lo tanto, la pared de la bacteria se va a debilitar, lo que hace más fácil la permeabilidad de la misma y que ingrese agua con facilidad. Por lo tanto, al ingresar agua a la bacteria, se va a engrandecer, se va a hinchar, y por último, esto le va a provocar la lisis. Como efectos adversos en las penicilinas vamos a encontrar prurito, diarrea, náuseas, fiebre, erupciones cutáneas. Como efectos adversos graves vamos a encontrar angioedema, anafilaxia. Como cuidados de enfermería se va a tener en cuenta el cultivo y el antibiograma antes de iniciar el tratamiento, valorar las constantes vitales y valorar cambios que se puedan presentar en el electrocardiograma en pacientes con problemas cardíacos. Se debe valorar igualmente la respuesta alérgica a los 30 minutos, ya que esta puede ser inmediata o retardada. También se debe valorar la función renal y los electrolitos del paciente. Se debe mirar la respuesta al antibiótico, con la disminución de la fiebre y un recuento normal de los leucocitos, con mejora del apetito y con ausencia de la tos. Y de igual manera, en pacientes que estén tomando anticoagulantes debe tenerse una precaución, ya que este puede provocar una disminución plaquetaria, lo que puede causar sangrados. Bueno, entonces con respecto a la educación que se le debe brindar al paciente, entonces debemos tener en cuenta que se le puede recomendar que la amoxicilina más el ácido clavulánico se lo tome con las comidas para evitar molestias gastrointestinales. Las otras penicilinas se las puede tomar 1 o 2 horas antes de las comidas para aumentar la absorción. También no se deben tomar con jugos ácidos, ya que esto inactiva el fármaco, y tener en cuenta si presenta erupción cutánea, calambres abdominales, convulsiones,
disminución de la diuresis, colitis. Ahora, con respecto a las cefalosporinas, vamos a encontrar que ellas tienen diferentes generaciones. Entre ellas encontramos 4 tipos de generaciones. Entonces, la primera generación las vamos a conocer con el prefijo de cefa. Estas actúan, las de primera generación actúan especialmente en bacterias gram positivas. Pero también encontramos en esta primera generación fármacos como cefalexina, cefradina y cefazolina. Las cefalosporinas de segunda generación se encuentran con el prefijo de cefo o cefu. Actúan contra bacterias gram positivas y gram negativas, por lo que se conoce que es una generación de amplio espectro. Encontramos fármacos como cefocitina. En la tercera generación encontraremos que el prefijo utilizado es cef o cef. Actúa contra bacterias gram negativas. Dentro de los fármacos que podemos observar en este grupo está la cefotaxima y la ceftriaxona. Dentro de la cuarta generación encontramos con fármacos con el prefijo de cefe, como la cefepima, que actúa tanto para gram negativos como para gram positivos, es decir, que es de amplio espectro. Entonces, los fármacos utilizados de las cefalosporinas de segunda y cuarta generación son de amplio espectro, mientras que los de la primera y tercera generación son de espectro reducido. Ahora bien, como mecanismo, las cefalosporinas también se encuentran dentro de los antibióticos beta-lactámicos, por lo tanto, en su estructura también se encuentra un anillo beta-lactámico, al igual que las penicilinas, y tienen el mismo mecanismo de acción, es decir, que las cefalosporinas de igual forma van a inhibir las proteínas ligadas a penicilinas con el fin de debilitar la pared bacteriana y asimismo producir la lisis de la misma. Como efectos adversos se encontrará que las cefalosporinas pueden causar diarrea, fatiga, dolor abdominal, erupción cutánea, prurito, candidiasis vaginal y candidiasis oral. Como efectos adversos de gravedad encontramos que pueden producir colitis pseudomembranosa, anafilaxia y nefrotoxicidad. Se debe realizar valoración de la función renal y hepática, monitorizando los aportes o pérdidas que se tengan de nitrógeno ureico y creatinina. Asimismo, se deben vigilar signos y síntomas como vómitos, debilidad, visión borrosa y profunda hipotensión. Como las cefalosporinas pueden dar una predisposición a que se presente la colitis pseudomembranosa, se recomienda el consumo de productos lácteos fermentados como el yogur y con el fin de que estos protejan la parte digestiva, evitando así las sobreinfecciones. Con respecto a la educación que se le debe brindar al paciente es de no consumir alcohol junto con el tratamiento, realizar la toma del tratamiento completo, consumir los productos lácteos fermentados y de igual forma informar al personal si presenta síntomas gripales, si presenta pérdida de la audición, si presenta disminución de la diuresis, dificultad respiratoria, convulsiones, si encuentra ampollas o vesículas, si tiene descamación de la piel, debe informar al personal. Otro grupo muy utilizado son las quinolonas, que también se dividen en 4 generaciones.
Dentro de la primera generación encontramos fármacos como el ácido nalexílico, que actúa contra bacterias gram negativas. También encontramos que en la segunda generación están fármacos como el ciprofloxacino, que actúan contra las bacterias como el Mycoplasma, clamidia o la legionela. Dentro de los fármacos de tercera generación encontramos el levofloxacino, que actúa infecciones de las vías respiratorias. Y por último, en la cuarta generación encontramos el fármaco moxifloxacino, que es un fármaco de amplio espectro. Las quinolonas son bactericidas. El mecanismo de las quinolonas está mediado por la inhibición de la síntesis del ADN bacteriano por medio del bloqueo de dos enzimas que se presentan en la bacteria. Una de ellas es la topoisomerasa y la otra es la ADN girasa. Al bloquear estas enzimas no se va a poder realizar la replicación de la información ni la unión de la misma, por lo tanto no se daría la replicación y no se generaría una nueva formación de bacterias. Como efectos adversos producidos por la quinolona encontramos que presenta prurito, fatiga, erupción cutánea, náuseas, vómito, quemazón local, hormigueo e irritación corneal. Como efectos adversos graves encontramos rompimiento o ruptura del como efectos adversos graves encontramos la afectación en el cartílago del crecimiento con ruptura espontánea del tendón de Aquiles, la anafilaxia, la fotosensibilidad y la colitis pseudomembranosa. Por lo tanto, los cuidados de enfermería son los siguientes: valorar las reacciones alérgicas que se presenten y realizar una monitorización del recuento de los glóbulos blancos, ya que los leucocitos pueden estar disminuidos. Además de la monitorización de las pruebas de función renal y hepática, en pacientes que tengan consumo de warfarina, realizar también un control de las pruebas de coagulación, ya que se puede presentar un aumento en el efecto. También, si se presenta una diuresis menor a 1000 mililitros en 24 horas. Como educación para los pacientes debemos informarles que no se puede administrar ciprofloxacino en niños menores de 8 años, ya que afectaría profundamente los cartílagos de crecimiento y una posible ruptura del tendón de Aquiles. Además, si toma norfloxacino, debe utilizar gafas, evitar la luz del sol y brillante, por lo que se produce una fotosensibilidad. Además de ello, debe informar si presenta mareo, confusión, aumento de la frecuencia cardíaca, psicosis, si presenta inflamación tendinosa. Continuaremos con el grupo farmacológico de hipoglucemiantes. Entonces, dentro de los hipoglucemiantes, estos son capaces de disminuir los niveles de glucosa y muchos de ellos son capaces de causar una hipoglicemia. Entonces, por lo tanto, debe realizarse una monitorización regular de la glicemia. Entonces, dentro de los fármacos hipoglucemiantes encontramos los siguientes grupos, unos subgrupos. Entonces están los insulinosecretores, que a su vez se subdividen en dos grupos, que son
las sulfonilurias y las meglitidinas. Entonces, dentro de las sulfonilurias encontramos, se pueden conocer con el prefijo de gli, entonces glibenclamida, glicasida, glipicida. Las meglitinidas son la repaglinida y la nateglinida. Dentro de los insulinosensibilizadores están las biguanidas, que la más conocida es la metformina, y también encontramos las tiazolinidionas, que son la rosiglitazona y la pioglitazona. También encontramos los inhibidores de la absorción de azúcar, como la carbosa y el miglitol, los inhibidores de la degradación de enzimas, como la vildagliptina, sitagliptina y linagliptina. Los incretinomiméticos, que son los exantide y el liraglutide, y los inhibidores del cotransportador de la glucosa renal. De los fármacos más utilizados como hipoglucemiantes encontramos los del grupo de las sulfonilurias y las biguanidas. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en estos dos grupos. Entonces iniciamos con lo que son las sulfonilurias. El mecanismo de acción de las sulfonilurias se produce en la célula beta pancreática, realizando un estímulo para la segregación de insulina. Este estímulo se da cuando la glucosa se une a sus receptores y de esta forma ingresa a la célula, y en la mitocondria se realiza un proceso para la creación de ATP o energía. Cuando aumentan las concentraciones de ATP intracelular, estas lo que van a hacer es bloquear los canales de potasio. Cuando se bloquean estos canales de potasio, las cargas de la membrana cambian, por lo tanto se produce la apertura de los canales de calcio. Al ingresar calcio a la célula, va a facilitar que los gránulos que contienen la insulina vayan a la membrana y de esta forma puedan ser expulsados. Como efectos secundarios de las sulfonilurias encontramos que puede presentar hipoglucemias severas, pero al mismo tiempo también puede presentar eritema, rash, en algunos casos del síndrome de Stevens-Johnson, náuseas, vómito y aumento de peso. Como interacciones que se presentan con estos fármacos, se encuentran que quienes potencian su acción son el metrotexate, el alcohol, las sulfonamidas y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y quienes inhiben la acción de las sulfonilurias son la furosemida, el propanolol, corticoides, barbitúricos y rifampicina. Bueno, entonces con respecto a los insulinosensibilizadores están las biguanidas, que dentro de ellas está el fármaco que comúnmente se conoce como la metformina. Y el mecanismo de acción de este grupo está dado por la disminución de la producción hepática de la glucosa, es decir, la gluconeogénesis, y por disminuir la resistencia a la insulina. Esto favorece que en los sitios donde debe realizarse la acción de la insulina, pues sea más fácil la realización de dicho proceso. Como efectos adversos de las biguanidas se encuentran que no van a producir hipoglicemia, ya que estas no realizan modificaciones como tal en la insulina, ni van a producir un aumento de peso. Sí se pueden encontrar
Efectos a nivel gastrointestinal como anorexia, náuseas o vómito. Bueno, entonces con respecto a los cuidados por parte de enfermería para los hipoglucemiantes o antidiabéticos orales, se va a encontrar que el profesional de enfermería, que el profesional de enfermería debe realizar una valoración y monitorización cuidadosa del paciente, realizando una anamnesis detallada en su parte física y psicosocial en la cual se establezcan los conocimientos y los patrones alimenticios de dicha persona. Asimismo, se debe dar educación acerca de los fármacos prescritos y realizar la valoración de la glicemia diariamente, al igual que verificación de las pruebas de función hepática y renal, ya que estas pueden verse afectadas por el fármaco. Tener una mayor precaución en pacientes que tengan alteración en la función renal y hepática, ya que el fármaco puede sufrir alteraciones ya sea en la absorción o en el metabolismo de las mismas. Bueno, y por último, es importante realizar una buena educación a estos pacientes, a los cuales se les debe decir que es importante implementar una dieta adecuada, seguir la dieta que se le envía, y de igual forma la realización de la actividad física. Si en algún momento presenta una hipoglucemia, entonces que tenga algo que pueda comer fácilmente para que no sufra una descompensación muy grave. Si es posible, que utilice un brazalete en el que se le puede identificar que es una persona diabética y que evite totalmente el consumo del alcohol. Además, deben indicársele al paciente si presenta si presenta signos de fatiga, debilidad muscular y náuseas, y que debe realizar una monitorización de la glucemia antes de desayunar y al cenar, y que no debe saltarse por nada del mundo ninguna comida. Al igual que es recomendable que el paciente se pese cada semana a la misma hora e informe a su médico si tiene una ganancia o una pérdida del peso considerable. Bueno, continuaremos con el grupo farmacológico de los antidepresivos. Debemos tener en cuenta inicialmente que la depresión es una enfermedad mental que se caracteriza por una tristeza profunda y por un desánimo. Para realizar su diagnóstico debe cumplir con 5 de los siguientes síntomas o que esta depresión dure por más de 2 semanas. Entonces los síntomas corresponden a un debilitamiento, cansancio extremo o falta de energía, alteración en el patrón de la alimentación, alteraciones en el sueño, ya sea porque desee dormir más o porque duerma menos, obsesión con la muerte o falta de interés por su apariencia física, evitar la interacción con otras personas y presentar delirios o alucinaciones. Entonces, para este tipo de enfermedad vamos a encontrar los siguientes fármacos. Entonces, se dividen los antidepresivos de la siguiente manera. Encontramos 4 grupos, los cuales son los tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la monoaminoxidasa y los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. También vamos a encontrar unos que son atípicos, que ya vamos a ver por qué son así. Dentro del grupo de los antidepresivos es que se produce una alteración en los neurotransmisores en el sistema límbico,
tanto de la serotonina como de la noradrenalina. Por eso es que encontramos aquí inhibidores selectivos tanto de serotonina como de noradrenalina. Entonces iniciemos con los tricíclicos. El mecanismo de acción de los fármacos tricíclicos está mediado por la inhibición en la recaptación tanto de serotonina como noradrenalina en la membrana presináptica. Por lo tanto, va a haber un aumento en la sinapsis de serotonina y de noradrenalina. Los efectos adversos de estos fármacos está dado por la inhibición o el bloqueo a diferentes receptores, como es el caso de los receptores alfa-1 a nivel periférico que producen una hipotensión por vasodilatación. En el caso de los receptores de histamina va a producir sedación. En el caso de los receptores muscarínicos va a producir una contracción de los esfínter, por lo tanto se va a presentar la retención urinaria. De igual forma, en estos mismos receptores se puede presentar visión borrosa, aumento de la frecuencia cardíaca y serostomía. Estos fármacos son conocidos como cardiotóxicos cuando se acumulan en el tejido cardíaco, por lo tanto pueden producir arritmias y no deben ser administrados en pacientes mayores de 65 años. Entonces, como cuidados del profesional de enfermería, implica un control estricto para estos pacientes y una educación acerca de los efectos que pueden tardar en presentarse de 2 a 6 semanas. Controlar al paciente, ya que hasta que no alcance su nivel terapéutico máximo puede presentar deseos de suicidio. Entonces se debe tener un cuidado mucho más especial con estos pacientes. También se debe tener en cuenta que no son candidatos para el uso de los antidepresivos tricíclicos pacientes que hayan tenido frecuentemente un infarto al miocardio o que tengan problemas de arritmias, ya que como la serotonina puede o la noradrenalina puede acumularse en el tejido cardíaco causando más complicaciones. Continuando de esta forma, entonces vamos a encontrar a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces lo que sucede con estos fármacos es que normalmente se da la liberación de la serotonina de la membrana presináptica y ella se une a su receptor posináptico. Después de ello, otra cantidad de serotonina vuelve a la membrana presináptica por medio de un receptor que es especial para la recaptación. Cuando la serotonina ingresa nuevamente a la membrana presináptica, envía una señal para que no se libere más cantidad de serotonina. Entonces hay una disminución en su liberación. Pero entonces lo que hacen estos fármacos es inhibir que se realice esa recaptación. Por lo tanto, se va a generar un aumento en la cantidad de serotonina liberada de la membrana presináptica. Cuando se encuentra una gran cantidad de serotonina en la hendidura presináptica, lo que va a hacer es que va a generar unas modificaciones tanto a nivel de la membrana presináptica como postsináptica, haciendo menos sensible a la membrana presináptica y más sensible a la membrana postsináptica. Entonces, por lo tanto, los receptores de serotonina de la membrana postsináptica estarán mucho más activos para realizar la unión a la serotonina. Bueno, con respecto a los efectos adversos, como este es un fármaco selectivo a la serotonina, los efectos simpático-miméticos como el aumento de la frecuencia cardíaca y los efectos anticolinérgicos como lo es la serostomía, la retención urinaria, el estreñimiento y la visión borrosa, pues van a ser muy disminuidos. Se puede presentar anorexia,
puede presentar insomnio, puede presentar nerviosismo y en efectos adversos graves puede presentar el síndrome de Stevens-Johnson. Bueno, y con respecto a los cuidados por parte de enfermería, de igual forma se debe realizar un cuidado especial al paciente, un acompañamiento, y se debe dar educación frente al tratamiento farmacológico que se está utilizando. Se debe realizar una especial anamnesis y con el fin de determinar si tiene consumo de otros depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, o si está realizando el uso de otros antidepresivos como lo son los inhibidores de la monoaminoxidasa, porque si es así podrían tener interacciones con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También se debe preguntar al paciente por otro efecto secundario que es de la parte sexual, y se debe realizar un control de la función hepática, ya que este fármaco es metabolizado por vía hepática, y se debe tener un control del peso al iniciar el tratamiento y si presenta disminuciones o si presenta aumentos del mismo. Entonces, encontramos también que hay unos antidepresivos que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿cierto? O de la MAO. Entonces, debemos tener en cuenta que en la noradrenalina su acción finaliza por medio de dos formas. Su acción en la membrana presináptica, ya sea por la recaptación de la misma a la membrana o por la destrucción enzimática de la enzima monoaminoxidasa. Entonces, lo que hacen los inhibidores de la monoaminoxidasa es desde la parte enzimática inhibir que esta enzima destruya la noradrenalina, y por lo tanto va a haber un aumento de noradrenalina en la hendidura sináptica. Entonces, al disminuir la acción de la enzima monoaminoxidasa dada por la acción de los inhibidores de esta enzima, se van a presentar unas concentraciones elevadas de los neurotransmisores como noradrenalina, serotonina y dopamina en el sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando se produce un aumento de ellas, va a facilitar la neurotransmisión, y de esta forma se va a disminuir la depresión en estos pacientes. Con respecto a los efectos secundarios de estos antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa se encuentra entonces hipotensión ortostática, cefalea, insomnio y diarrea. Una dificultad con estos fármacos es que pueden presentar grandes interacciones, ya sea con alimentos o con otros medicamentos. Como efecto adverso grave se encuentran las crisis hipertensivas dadas como consecuencia en las interacciones de los inhibidores de la monoaminoxidasa con la tiramina. La tiramina normalmente se degrada en el intestino, pero como se está administrando los inhibidores de la monoaminoxidasa, esta tiramina pasa al torrente sanguíneo y desplaza la noradrenalina, y lo que va a producir es una crisis hipertensiva aguda. Entonces, puede presentar signos como diaforesis, náuseas, cefalea, rubefacción, palpitaciones, y en consecuencias más graves puede presentar infartos agudos al miocardio, accidentes cerebrovasculares. Para ello el antídoto serían los bloqueantes de canales de calcio. Por eso, entonces, con respecto a los cuidados por parte de enfermería, encontramos que de igual forma se debe tener un cuidado especial con estos pacientes, una observación más detallada,
una educación amplia acerca del tratamiento farmacológico y tener en cuenta, explicarle al paciente qué alimentos contienen tiramina. Entonces, alimentos como el aguacate, las pasas, el queso, el yogur, todos los alimentos que contengan levadura, las salchichas, el chocolate. Todos estos alimentos deben suspenderse en el caso de que el paciente esté tomando o si esté consumiendo los inhibidores de la monoaminoxidasa. También se debe realizar una anamnesis detallada para establecer si el paciente está consumiendo otros fármacos que puedan interactuar con los inhibidores de la monoaminoxidasa, como el caso de algunos opioides, de otros antidepresivos, de productos que contienen cafeína o insulina. Pues debe pasar al menos 14 días de tiempo para que se puedan realizar el uso de los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y con respecto a la educación que se le debe dar al paciente, se le debe tener en cuenta la importancia de mantener una dieta estricta, eliminando pues todos los alimentos que contienen la tiramina. Debe seguir las notificaciones médicas, únicamente el consumo de medicamentos prescritos por el médico, evitar la cafeína, abstenerse de realizar actividades peligrosas. Si este fármaco le produce sedación, entonces recomendar que se tome el fármaco en las horas de la noche. Y muy importante, si se observa y se debe notificar si presenta ictus o un infarto al miocardio inminente.